Muy buenas noches, don Pío, y bienvenido a Popular Televisión y a Santander. Buenas noches, muchas gracias. Vamos pues a charlar de los interesantísimos temas que charlamos ayer, precisamente en el Ateneo, porque, como comenzábamos ayer diciendo, España es un extraño país, quizás sea el país del mundo, por lo menos sin duda de Europa, en el que más peso, en el que más presencia, en el que más influencia tiene la historia en la política actual y, sobre todo, evidentemente, la historia reciente, en concreto, la guerra civil. ¿No le parece, Pío, que es una patología política? Es una patología en el sentido de que no se ha asimilado la guerra. Y al no estar asimilada y al estar falseada sistemáticamente en los medios y por parte de muchos historiadores, pues evidentemente influye. Es una... Digamos que en la guerra civil, en primer lugar, yo quiero decir que las izquierdas, en general, los separatistas, hacen bien en recurrir a la historia, porque la historia sigue presente. Y mientras que la derecha, que trata de olvidarla, hace muy mal, porque un país que olvida su historia, decía Santayana, repite lo peor de ella. O podríamos decir un país que ignora su historia o la desprecia, es un país sin futuro. Esto es Por eso el problema está aquí en el falseamiento. Si la historia reciente se falsea, eso repercute en la política inevitablemente. Mucha gente no quiere entenderlo, pero es así. Lo que ocurre en otros sitios es que la historia más o menos está asumida y sobre ella se va construyendo, pero aquí estamos construyendo sobre arenas movedizas. Y es lo que está ocurriendo en España, ¿no? Es una situación muy lamentable y a la que, por una razón, en general, hablando de la guerra civil en concreto, la guerra civil marca un antes y un después en la historia de España, por lo menos desde la invasión napoleónica. Por eso sigue siendo actual, y por eso es necesario conocerla. Pero nos encontramos con la patología de que ha resucitado toda la propaganda de guerra de la izquierda y de los separatistas, ha resucitado, es la que se enseña en los colegios, es la que se enseña en los departamentos de historia de las universidades, en la mayoría, no en todos, claro está, es la que los periodistas, que generalmente no tienen apenas idea de estos asuntos, difunden y claro, básicamente se trata de la propaganda que pusieron en marcha los comunistas. No hay que olvidar que en el franquismo no hubo oposición democrática, la oposición era de los comunistas y los terroristas. Entonces, esa propaganda ha servido como la base para crear una historia falsa después. ¿Por qué? Porque en la transición se creó una situación extraña en la cual antifranquismo y democracia parecía que eran lo mismo. Desde el punto de vista, los más demócratas de aquí eran indudablemente los comunistas y los terroristas. Los etarras, claro. Esta confusión, esta ceremonia de la confusión que sigue, pues está en la base de toda la patología política que estamos padeciendo. Una patología que, por poner un simple ejemplo muy claro, España es el único país del mundo en que los gobiernos apoyan y financian a partidos separatistas. Esto es casi increíble, yo creo que no ha existido nunca. Curiosamente, hace unos días aparecía en la prensa la noticia de que el gobierno francés pretendía ilegalizar no sé qué asociación cultural del Rosellón que pretendía hacer no sé qué actos catalanistas, digamos, ¿no? Sí. No me acuerdo exactamente en qué consistía, pero una especie de apoyo desde el norte de los Pirineos al proceso separatista de Cataluña, de la Cataluña española, y directamente dijeron, no, estos señores no pueden ser legales porque atentan contra la unidad nacional, y estamos hablando de un gobierno de izquierdas, evidentemente. Sí, bueno, pues España, ya digo, tiene una patología extremada y que viene en gran medida de no haber asimilado, de no haber asumido lo que fue realmente la guerra civil, que se plantea normalmente como una lucha entre demócratas y fascistas o reaccionarios o algo por el estilo. No fue nada de eso. O sea, en la guerra civil no había demócratas. O sea, uno puede repasar los partidos que integraban el Frente Popular, el Partido Comunista, que era stalinista, el Partido Socialista, que era marxista, más radical en muchos aspectos, el propio Partido Comunista, los anarquistas, los separatistas, que eran todos racistas, entre otras cosas.
el PNV era extremadamente racista y la Esquerra catalana también, cosa que casi no se sabe la gente. Nosotros en Cita con la Historia hemos puesto algunos programas, Cita con la Historia, lo pueden ver en YouTube, poniendo Cita con la Historia simplemente, pues hemos dedicado algunos programas al separatismo catalán y el racismo, un racismo absurdo, ¿no? Porque evidentemente no hay diferencias raciales en absoluto, ¿no? Tampoco con los vascos, a pesar de toda la historia que se ha montado, ¿no? Pero se ha creado eso, y es la base que hoy día es inconfesada, después de, claro, de la caída de Alemania es inconfesada, pero es la base de todo este separatismo, la base inconfesada, porque sin él no se explica, no hay nada de... Deberíamos mencionar quizá la obra quizá más exhaustiva y más seria que se ha escrito sobre esta cuestión, que son los 2 tomos de La raza catalana de Francisco Caja. Sí. Que son 2 libros magníficos que ahondan precisamente en esa cuestión, es decir, en los orígenes raciológicos, falsamente raciológicos del nacionalismo catalán, que por cierto mamaron en Barcelona los hermanos Arana, Luis y Sabino, cuando estuvieron ahí estudiando. Exactamente. Y bueno, estos de demócratas no tenían nada, como no lo tenía Azaña y los demás. Azaña y los republicanos de izquierda, en cuanto pierdan las elecciones, lo que piensan es en un golpe de Estado. Y lo intentan, pero no les sale. Los socialistas no solo lo intentan, sino que lo llevan a cabo como una guerra civil en sus propios términos. En el libro Los orígenes de la guerra civil, que se basa en los archivos del PSOE, pues queda, creo que es absolutamente claro, ¿no? Bien, es decir, por parte del Frente Popular no había un solo partido democrático. Y por eso no es de extrañar tampoco que el franquismo no tuviera ninguna oposición democrática. El propio Besteiro, que era socialista, reconoce que no. Que había sido un enorme error histórico todo aquello, basado en lo que llamaba un Himalaya de falsedades. Pues bien, en el bando nacional, en el bando franquista, vamos a llamarlo así, aunque no es demasiado adecuado, en el bando nacional tampoco eran demócratas, pero ellos procedían de una derecha que había aceptado la República. Había aceptado la República siempre que las leyes se cumplieran. Claro, cuando las leyes dejan de cumplirse y los propios que han hecho las leyes se rebelan contra ellas, como había hecho Azaña, como había hecho los socialistas, los anarquistas, todos ellos, pues claro, la convivencia se vuelve imposible. Entonces, la diferencia entre la no democracia del Frente Popular y la no democracia de la derecha era que la derecha estaba dispuesta a aceptarla, aunque un poco de mala gana, pero estaba dispuesta a aceptar la legalidad, mientras que los otros no. Y esto fue lo que precipitó al final la guerra, que empezó en el 34 como guerra civil que querían, según muestran los documentos, los socialistas y los separatistas catalanes, que en cuanto pierdan las elecciones se declaran en pie de guerra. Y esto es cuando comienza. Pudo haber sido un simple precedente, pero es que no sacaron las lecciones adecuadas. Es decir, bueno, este no es el camino. No, al contrario, dijeron, el camino es este. Hay que impedir que la derecha gobierne, hay que echarlos y al final hay que aplastarlos. Y eso fue lo que ocurrió en el Frente Popular y ya. Entonces la guerra se reanudó. Por esto suele recordarse, cuando se habla de estas cuestiones y se habla del 34 y de la quiebra de la legalidad republicana por parte de los partidos izquierdistas, siempre suele recordarse la Sanjurjada, ¿no? El golpe de Estado de Sanjurjo en el 32 como antecedente. Lo que pasa es, claro, la gran diferencia es que fue un movimiento de 10 personas frente a un movimiento, es decir, sin ningún tipo de apoyo por los partidos de derechas, mientras que la revolución del 34 sí. Y esa es una gran diferencia. Claro, esta es una diferencia brutal. Es igual que cuando en la guerra dicen... es una diferencia brutal en el sentido que lo de Sanjurjo fue una cosa aislada. Lo del 34 lo apoyó toda la izquierda. Toda la izquierda participó en ella. Socialistas, separatistas catalanes, republicanos de izquierda la apoyaron. No entraron del todo porque, en fin, enseguida se dieron cuenta de que la cosa no iba a ir adelante. Y así sucesivamente, ¿no? Parte de los anarquistas, etc. Es un poco como cuando dicen, es que a Franco le ayudó Hitler. Y hay que decir, bueno... A Franco le ayudó Hitler, pero Hitler en aquel momento no era el genocida que todos conocemos posterior. Mientras que Stalin, que ayudó al Frente Popular, era ya un genocida que tenía millones de víctimas sobre su conciencia, vamos a decir así, ¿no? O sea que no es la misma posición. O sea, Hitler en aquel momento era un personaje bastante respetado, excepto en los medios muy de izquierdas, porque, claro, había
estaba reconstruyendo Alemania, por así decir, ¿no? Después de la crisis aquella, ¿no? Había recibido incluso parabienes por parte de gente tan insospechada como Churchill. Efectivamente. Churchill llegó a decir que esperaba que en un momento de crisis Inglaterra tuviera un dirigente con el carácter de Hitler. Las cosas que da la vida, las vueltas que da la vida y lo importante que es la cronología. No se puede entender la historia si se prescinde de la cronología. Hitler, cuando ayuda a Franco, no era un genocida. No había asesinado, masacrado a judíos y otros muchos grupos. No lo había hecho. Nadie pensaba que lo fuera a hacer. Había una persecución, pero una persecución no sangrienta. En cambio, Stalin tenía ya un pasado verdaderamente funesto, ¿no? Varios millones de muertos en el 32 con la hambruna de Ucrania. El Holodomor, que solo fue una de las hambrunas que hubo, entre otras cosas, ¿no? En fin, por eso digo que es muy importante la cronología y es muy importante porque enseguida, cuando entramos en estos debates, la demagogia, salta, ¿no? Empieza ahí, esto y ¿por qué el otro? El otro día venía una cosa, una de las, por ejemplo, de los temas que más han estado explotando en estos años ha sido lo de las 13 rosas. 13 mujeres que fueron fusiladas, seguramente creo que de manera inadecuada, pero bueno, unas circunstancias muy especiales en que estaban complicadas en delitos terroristas y tal, ¿no? Creo que fue hasta cierto punto fue un crimen legal, porque fue después de juicio, pero claro, se olvidan, por ejemplo, de las 116 rosas que no eran rojas, que resulta que eran nacionales y fueron asesinadas por el Frente Popular. Se olvida también que, por ejemplo, la provincia española, donde hubo más mujeres víctimas de asesinatos y fusilamientos así, fue Barcelona, durante el Frente Popular, con una diferencia enorme sobre el resto del país. Entonces, vivimos en un mundo en que la demagogia está presente constantemente para suscitar políticas actuales. Sí. El libro, como digo, se titula Los problemas de la democracia en España. Durante la guerra, el problema de democracia no existió. Ninguno de los bandos era democrático. El franquismo tenía la idea de superar tanto al liberalismo como al marxismo, crear un nuevo régimen que no era tampoco fascista. Básicamente se declaró católico, entre otras cosas porque dentro del franquismo había 4 tendencias, pues básicamente que llamaban familias, pero eran como partidos, cada uno tenía sus organizaciones, tenía sus órganos de expresión, etc., ¿no? Y lo único que los unía a todos ellos era el declararse católicos. Entonces el régimen se declaró católico. Pero llega el Vaticano II y dice que no, que eso se acabó, que no tiene nada que ver con aquel régimen, y en cambio promueve el diálogo con el marxismo. O sea que fue una situación extraña históricamente, con lo cual el franquismo quedó sin futuro. Quedó sin futuro, se mantuvo por sus éxitos económicos fundamentalmente, pero ya no tenía un discurso propio. Y esto es un poco la evolución que ha habido desde entonces. Bien, como no tenía discurso propio, cuando llega la transición, resulta que la derecha tampoco tiene un discurso propio. Y entonces todos los ataques que van contra ella, diciendo que ustedes son los herederos del franquismo, que era una dictadura, etcétera, como si los otros fueran demócratas, que no lo fueron en ningún caso. E insisto, el franquismo no había un solo demócrata en las cárceles del franquismo. Había comunistas y terroristas, básicamente. Y cuando llega la transición y vienen las amnistías, ¿cuánta gente salió en las amnistías de la transición? ¿Cuántos presos políticos? Salieron menos de 300. Y esos 300 eran todos prácticamente comunistas o terroristas. Entonces, esta era la oposición que había. Esta era la oposición real, en un país de 36 millones de habitantes que tenía entonces, ¿no? Bien, conviene... Claro, uno se pierde cuando empieza a ver estas cosas, se pierde en la argumentación, porque son tantas falsedades, tan sistemáticas y tan constantes, que claro, es como luchar contra los elementos. Pero es así. Vamos a intentar entonces centrarnos para hablar de 4 o 5 cuestiones, ya que todas evidentemente no las podemos tocar. Una de las ideas que me parecen más sugestivas y además con una frase verdaderamente brillante de su libro, dice que el problema es que hoy nos encontramos con el enfrentamiento entre la calidad investigadora y la cantidad propagandística. A mí me parece una reflexión muy interesante porque efectivamente el problema de la elaboración
seria de textos, de investigaciones, de trabajos sobre historia, sobre otras cuestiones, es que nunca llega al gran público. Es decir, está todo escrito, está todo pensado, sí, pero hay un abismo enorme entre la creación del pensamiento y el conocimiento popular. Sí. Y sin embargo, enfrente se encuentra eso, la enorme capacidad esloganizadora, sí, de los demagogos, ¿no? Entonces, sí, con 4 frases, 4 chascarrillos y 4 lugares comunes, se llega a una enorme cantidad de gente, y para desmontar los chascarrillos y los lugares comunes y las mentiras, evidentemente, sí, hay que escribir libros que luego no lee nadie. Este es un problema serio, porque yo tengo una experiencia muy directa. Escribí el libro Los mitos de la guerra civil, tuvo un éxito enorme, y parte del éxito hay que atribuirlo a la izquierda, que empezó a atacarlo, no a debatirlo, no a discutirlo, a atacarlo, y a atacarme personalmente. Incluso trataron de meterme en la cárcel, como no sé si recordarán algunos, ¿no? Entonces, pues recuerdo que uno de los que más hablaban en contra del libro era Gabilondo, en su programa en la SER, Antedías, allí atacando el libro de 1000 maneras. Y hasta que uno dijo, pero bueno, vamos a dejar de hablar de este señor, que le estamos haciendo propaganda. Efectivamente, ellos contribuyeron al éxito. Desde entonces, la táctica ha sido la del silencio. Y he de decir que el silencio ha sido más efectivo por parte de la derecha que de la izquierda. O sea, los órganos de masas de la derecha, para ellos simplemente no existo. De vez en cuando los de la izquierda se acuerdan de mí y dicen, para acusarme o lo que sea, ¿no? Sí. No, nunca para debatir, ¿no? Pero los de derechas no. He publicado bastantes libros, una novela, Sonaron gritos y golpes a la puerta, que en parte trata de la División Azul, por cierto, y he publicado estudios. En fin, ahora voy a sacar en noviembre el libro, una introducción a la historia de Europa, porque claro, España es un país muy europeísta, pero en los que la gente, empezando por los políticos y los periodistas, tiene una idea extremadamente vaga de lo que es la historia y la cultura europea. Pero bueno, entonces voy a intentar contribuir a rellenar eso. Bueno, lo que han hecho es el silencio. Claro, contra el silencio es muy difícil luchar. Si te atacan, siempre te puedes defender. A lo mejor, aunque sean en órganos pequeños, en lugares pequeños, etcétera. Pero si los grandes medios de masas, los departamentos universitarios, adoptan una postura, pues le puedo decir una anécdota, que varios estudiantes de diversas facultades, de diversas universidades, me han dicho, es que me han prohibido textualmente citarle a usted. No puede usted ser citado en un trabajo de los que... Ah, bonito título. No soy citable. No soy ni siquiera citable. Está muy bien. Es una situación que revela también la pobreza intelectual en que estamos. ¿Y el espíritu chequista? Es un espíritu chequista por una parte, y al mismo tiempo, porque el problema es que no son 4 chequistas, es que es una actitud extendidísima. Sí, sí. Entonces, claro, es una situación de vacío intelectual, de lo que llamaban del páramo cultural. El páramo cultural es ahora sí que hay un páramo cultural. Usted en el franquismo podía leer libros marxistas, había revistas que eran comunistas abiertamente o casi. Se publicaron una enorme cantidad de libros en catalán y de ideología nacionalista catalana. Sí, y en los años 50 y 60. Sí, sí, y 70. Los 70 ya fue muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Entonces había mucho más pluralismo en ese sentido. Ahora hay pluralismo, pero los que no comulgan con las doctrinas oficiales, que generalmente son falsas, pues nos encontramos ante esta situación de vacío. Sí. Si me permite la anécdota, hace unos cuantos años, en un debate televisivo en el que participé, cuando se estaba redactando la ley de memoria histórica, la persona con la que estaba discutiendo yo en el programa me dijo que era intolerable que, mientras que en Alemania y en Italia no había ningún recuerdo, ni monumento, ni nada de Hitler y de Mussolini, en España sí los hubiera de Franco. Y yo le dije que es que había una diferencia radical, que es que mientras que Hitler y Mussolini perdieron su guerra, Franco ganó la suya. Y esa es una diferencia radical, porque desde que el mundo es mundo, los que han puesto calles y monumentos son los que han ganado la guerra, ¿no? Las guerras. Y me respondió, ya, pero es que eso no se puede decir. Digo, ¿cuál? Que Franco ganó la guerra. Digo, ¿cómo que no se puede decir?
pero no ganó la guerra. Y dice, no, pero es que no se puede decir. Digo, mire, sí se puede decir. Mire, Franco ganó la guerra. ¿Ve cómo se puede decir y no pasa nada? Pues a él no le cabía en la cabeza que semejante constatación, una mera constatación, no una valoración, sino una mera constatación, era impronunciable. Sí, pero por supuesto, se llega a esos extremos, ¿no? Pero hay otra diferencia radical entre Hitler y Mussolini y Franco. Hitler y Mussolini dejaron a sus países en ruinas. Franco dejó un país próspero, reconciliado, muy reconciliado básicamente, o sea, pacífico. La gente mostró una moderación extraordinaria en la salida del franquismo, mostró apoyo a la salida franquista del franquismo, que fue la transición, un apoyo masivo en contra de la oposición, que quería impedirlo en el referéndum del 76, de diciembre del 76, ¿no? Entonces, claro, es como cuando habla de Hitler y Stalin en la ayuda a unos y otros, es que no es lo mismo, no es lo mismo en absoluto. Aquí no es lo mismo en absoluto. Franco dejó un país muy próspero, con una gran clase media, con una posibilidad de una democracia sana, porque otra cosa que, como en el libro trato precisamente bastante de eso, porque se dice los problemas de la democracia en España, es que si en la guerra no hubo problema de democracia, porque ninguno lo era, en la transición pues ha pasado un poco por el estilo, es decir, casi todos los partidos se llenan la boca con la palabra democracia, pero no saben lo que es la democracia, no lo saben. La democracia es un sistema muy complicado, con posibilidades de degeneración, y luego en su boca democracia es una especie de palabra mágica que es como una panacea para todo, pero que cada uno entiende a su manera. Podemos entiende democracia a su manera, el PP a la otra, el PSOE a la otra, y Ciudadanos. Cada uno de ellos tiene una versión de la democracia, ¿no? Y mientras no nos pongamos de acuerdo en ello, aquí estaremos navegando un poco sin rumbo, ¿no? Se dice que la República fracasó por falta de republicanos. Y nuestra democracia, que está evidentemente enferma, ya dije uno de los síntomas que los gobiernos que favorecen las tendencias separatistas, esto no es sano, no es habitual, no es normal. Bueno, pues esto revela algunos de estos problemas, ya digo, de la falta de comprensión de lo que es la democracia, que nos está llevando a una situación en que la democracia puede fracasar por falta de demócratas. Para que una democracia funcione, ¿por qué en unos países ha funcionado bien y en otros mal? Pues hay muchas razones, pero dos de ellas son esenciales. En un país en que hay mucha miseria, y en la República aumentó muchísimo la miseria con respecto al periodo anterior, cosa que hay que decirlo porque es así, en que los odios sociales y políticos son exacerbados, ahí la democracia no puede funcionar. Inmediatamente degenera enfrentamientos de todo tipo, ¿no? Enfrentamientos armados incluso, que es lo que pasó en la República. Bien, esta situación fue cambiada por el franquismo. O sea, el franquismo dejó una herencia espléndida. Los odios de la República estaban olvidados para la inmensa mayoría, quitando a los terroristas. Yo milité en un grupo terrorista maoísta, ¿no? Pero que era muy poca cosa, ¿no? La ETA era muy poca cosa, el Partido Comunista era más que todo esto, pero era poca cosa también, ¿no? Entonces, claro, esta es la verdadera situación. O sea, en un país en que la gente vive bien y además prospera cada año. España durante los años 60 y la mitad de los 70, hasta que muere Franco, un año después incluso, era el país de más rápido crecimiento de Europa y el segundo o tercero del mundo, después de Japón y de Corea del Sur. Entonces, esto cambia por completo la situación con respecto a la República, pero llega la transición y una serie de partidos empiezan a invocar la República como si hubiera sido un Edén, y a denostar al franquismo, que había permitido aquella situación que la democracia podía funcionar. Bueno, empiezan a denostarlo, la derecha se echa atrás, deja por completo el terreno de las ideas libre a la izquierda y a los separatistas, etc. Y llegamos a la situación de hoy. Y llegamos a la situación de hoy, que es cada vez peor. Y si no hemos llegado antes es porque claro, la herencia del franquismo estaba ahí. Y sobre ella se ha venido construyendo, sobre todo en el terreno económico, pero en otros terrenos no, ha sido al revés. Y bueno, claro, mucha gente me pregunta, bueno, entonces si la guerra civil no es entre demócratas y reaccionarios o fascistas,
Explíqueme usted qué fue. Pues se lo voy a explicar. En la guerra civil se crearon dos problemas fundamentales. Primero, la disgregación de España, debido al ímpetu que estaban cogiendo los separatistas en alianza con las izquierdas. Y segundo, la destrucción de la cultura cristiana católica, que era lo único en que estaba de acuerdo toda la izquierda y la mayor parte de los separatistas, excepto el PNV, aunque el PNV colaboró durante la guerra a la destrucción de la cultura cristiana en España. Bueno, estos son los dos grandes problemas, incluido también, y la revolución. Es decir, aquí había un peligro real de revolución porque los partidos más fuertes de la izquierda eran abiertamente revolucionarios y que estaban consiguiendo una fuerza cada vez mayor. Los anarquistas y sobre todo los socialistas. Los comunistas se convirtieron en el principal partido, pero ya durante la guerra. Antes eran débiles. Entonces, había estos problemas y se luchó por eso. Unos señores que querían disgregar España, otros señores que querían hacer una revolución, todos ellos que querían destruir la cultura cristiana, la cultura católica y la propiedad privada. Eso no todos, por supuesto, pero sí los revolucionarios, que eran la mayoría, como digo. Y eso fue la causa, fue por lo que se luchó en la guerra. Unos a favor de eso y otros para impedirlo. Y ganaron los que lo impidieron. Y eso fue lo que permitió que España volviera a ser un país unido, fuera por primera vez desde el siglo XIX un país próspero, un país realmente próspero, que estaba creando una gran clase media y que, por lo tanto, estaba creando las condiciones para una democracia. No porque el franquismo quisiera crear una democracia. El franquismo, como dije, pretendía superar la democracia liberal y el comunismo, pero se quedó sin discurso debido al Vaticano II. Pero lo que creó eso, lo creó. O sea, una sociedad estable, ¿no? Una sociedad estable. Yo recuerdo que hubo una entrevista, un encuentro entre, creo recordar que era el embajador norteamericano Vernon Walters, si no recuerdo mal. Sí, no era embajador, era un enviado de Nixon. Bueno, bien. Sí, bueno, da igual. Una especie de embajador. Sí, ¿no? un embajador, de hecho. Sí, ¿no? y entonces, unos pocos años antes de la muerte de Franco, le dijo: mi general, ¿qué opina usted que va a suceder con España el día en que usted falte, ¿no? Es decir, el miedo que se tenía en Estados Unidos, evidentemente, sí, y en el resto de la Europa occidental, a que España se desestabilizara tras la muerte de Franco. Y le contestó Franco: no se preocupe, porque cuando yo muera en España habrá una cosa que no había cuando yo llegué. Sí. Y le dijo: ¿a qué se refiere usted? Dice: a la clase media. Clase media. Sí, es verdad. No es cierto que no hubiera una clase media cuando él no llegó, pero una clase media pequeña. Claro. Era pequeña y, por lo tanto, no daba una estabilidad al país. Pero cuando él muere, la clase media es enorme. Es más, los propios obreros eran gran parte clase media, porque tenían su casa en propiedad, muchísimos de ellos, muchos tenían coche, etcétera. Claro. Estaba empezando eso fue una verdadera revolución, pacífica y tranquila, y fue una verdadera revolución en la historia de España desde la invasión napoleónica. Eso un historiador tiene que tenerlo muy en cuenta, porque si no, no entiende nada ni permite que se entienda nada. Y está tratando la gran patraña, lo que yo llamo el país de la gran patraña, de defender que el Frente Popular eran demócratas. Y no solo eran demócratas, y además una de las cosas cómicas de esto, que se ve en muchos historiadores, es la amargura de acusar a Inglaterra y a Francia y tal, y a USA. No nos ayudaron a los demócratas. Pues si ellos veían claramente que de demócratas no tenían nada, que no les convenía en absoluto ayudar a aquellos señores que estaban exterminando al clero, haciendo barbaridades, habían destruido la legalidad, habían asesinado al jefe de la oposición. ¿Qué clase de demócratas son esos? Bueno, la prueba de ello es que el único país que efectivamente, digamos, echó una mano de manera seria fue la Unión Soviética. Exactamente, exactamente. De hecho, la Unión, y porque era el país con el que simpatizaban casi todos ellos. Porque dice el propio Largo Caballero y tal, porque quienes mandaron el oro a Rusia, haciéndose con ello dependientes de Rusia, cosa que Franco nunca fue dependiente ni de Hitler ni de Mussolini, nunca. Eran préstamos todo lo que compraba. En Rusia no, mandaron todas las reservas, no todas, pero el 80% más o menos de las reservas de oro, otra parte la mandaron a Francia, y con eso, Rusia quedó completamente dueña de los destinos del Frente Popular.